Atención, porque lo que estamos a punto de desvelar no se trata de una simple velada de etiqueta, o un acontecimiento social de esos que se desvanecen en la memoria con el primer brindis. No, esto es una radiografía cruda y sin tapujos del enlace más escrutado de la alta esfera nacional, el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ella, ataviada con una sonrisa impecable y una compostura inquebrantable, se esforzaba por mantener en pie un escenario de cristal, mientras él, más ausente que la ética en un reality show de celebridades, parecía apenas una sombra. Fue una gala distinguida en la UFA House de la calle Serrano, en conmemoración del centenario del prestigioso Hotel Le Bristol de París. Todo resumaba opulencia y resplandor, pero también se palpaba una tensión palpable, una incomodidad latente y un vacío que se podía masticar entre cada delicado canapé. Tamara, como una auténtica marquesa de escaparate, desplegó su manual completo del savoir-faire más refinado. Saludos exquisitos, preguntas perspicaces sobre el menú, una conversación fluida y risas perfectamente moduladas. Actuaba como si el dominio de tales eventos corriera por sus venas, como si su propia unión nupcial no se estuviera desangrando ante los ojos de sus propios invitados. Por su parte, Íñigo parecía arrastrado por un compromiso ineludible, como quien asiste a un funeral sin haber conocido al difunto. Sus respuestas se limitaban a monosílabos, su mirada se perdía en la lejanía y su postura era visiblemente cerrada. Cada uno de sus gestos gritaba un deseo irrefrenable de marcharse de allí. Lo más desgarrador no era la frialdad que emanaba, sino la indiferencia. Esa indiferencia que cala hasta los huesos, que pone en evidencia a quien sí está poniendo todo de su parte. Mientras ella se desvivía por encarnar a la embajadora del savoir-vivre castizo, él estaba completamente abstraído. Su cuerpo estaba presente, sí, pero su mente estaba en un bucle infinito, contando los minutos para regresar a su hogar o para subirse al primer Uber que lo rescatara de aquella trampa de cristalería y estricto protocolo. Y como era de esperar, los comensales, que de ingenuos no tenían ni un ápice, lo percibieron al instante. Parecían dos completos extraños. No intercambiaron más de 3 frases en toda la noche. Él simplemente no quería estar allí. Son testimonios directos, frases duras, realidades que escapan del decorado perfecto de Instagram. Recuerda suscribirte a Intuición de Mujer para no perderte ningún detalle de estos análisis. Lo más impactante de aquella velada fue la descompensación flagrante entre ambos. Ella, una anfitriona completamente entregada, y él, una sombra con traje. Íñigo parecía incómodo incluso al levantar la copa, como si el simple acto de brindar fuera una condena, como si la etiqueta lo oprimiera más que su propia conciencia. Y naturalmente las especulaciones no tardaron en surgir, que si atravesaban una crisis matrimonial, que si todo era una mera fachada, que si no se soportaban, pero el contrato social parecía pesar más que la verdad. Tamara, ajena o no del todo, mantuvo el tipo con una dignidad admirable. Sin embargo, no hay sonrisa que pueda ocultar lo evidente. Cuando tu pareja no desea estar, se nota. Y vaya si se notó. Pero atención, porque esta situación no se circunscribe a una noche gélida entre copas de champán. Esto trasciende mucho más, ya que la actitud de Íñigo Onieva no es una novedad ni una anomalía puntual. Es un patrón, una constante, un reflejo de lo que desde hace tiempo muchos vienen susurrando en los pasillos del cotilleo. Se comenta que Íñigo nunca terminó de encajar, que su irrupción en el universo Falcó-Preisler fue forzada, incómoda, casi como si se tratara de una talla de etiqueta equivocada. Y en aquella cena, con todos los focos mediáticos apuntándolos directamente, quedó más patente que nunca. Los testimonios no se andan con rodeos. Íñigo parecía tener la cabeza en otro sitio. No quería estar allí, su lenguaje corporal era el de alguien que se quiere marchar. Y Tamara, por su parte, intentaba salvar la noche como podía, con esa mezcla inconfundible de educación aristocrática y contención emocional que la ha acompañado desde que era una adolescente mediática. Pero la pregunta crucial aquí es, ¿por qué persisten en esta pantomima? ¿Por qué forzar una imagen de pareja de cuento de hadas cuando lo que realmente se respira es aburrimiento, desconexión y un deseo irrefrenable de salir corriendo? La respuesta, queridos amigos, es una mezcla explosiva de imagen pública, contratos, marcas y la presión brutal de mantener un relato. Porque Tamara Falcó no es solo una marquesa. Es un producto, una marca, y todo lo que la rodea posee un valor comercial. Desde su boda hasta los soufflés en la carta del restaurante de Íñigo, todo vende, todo cotiza, incluso su dolor emocional, incluso su soledad en una mesa rodeada de flashes. Si te interesa conocer más sobre las dinámicas de las relaciones de famosos, no olvides suscribirte a Intuición de Mujer. Luego está la paradójica contradicción de Onieva. El mismo que se muestra como una estatua de cera en un evento de alta alcurnia es, poco después, capaz de organizar un homenaje culinario a su suegra en su restaurante, Casas Salesas,
incluyendo soufflés de Villa Meona como si fuera el tributo de un yerno ejemplar. Pero ¿en qué quedamos? ¿Devoción o desgana? ¿Homenaje o postureo? ¿Amor o marketing? Esa ambivalencia constante es lo que mantiene a todo el mundo desconcertado, porque hay que tener estómago para presenciar la desgana en su mirada durante la cena, y al mismo tiempo, leer que han celebrado su segundo aniversario en la Provenza como si fueran los nuevos Brangelina, pero en versión monárquica. Y eso, queridos, es lo más venenoso del asunto, la distancia abismal entre lo que exhiben y lo que verdaderamente acontece. Entre las fotografías de pareja ideal en Francia y los gestos de hartazgo en Madrid, entre las palabras bonitas en redes y los monosílabos en privado. Onieva ya ni se esfuerza en disimular. Y Tamara sigue aferrada al guión preestablecido. Lo más preocupante de todo esto no es únicamente la desgana pública de Íñigo Onieva, ni el esfuerzo sobrehumano de Tamara Falcó por mantener las apariencias. No, lo que resulta verdaderamente perturbador es el silencio imperante. Ese silencio cómplice que se filtra entre canapé y canapé, entre los brindis con champán costoso y las miradas esquivas en una mesa donde todos perciben la situación, pero nadie se atreve a pronunciar una palabra. Porque en los círculos de élite todo se sabe, pero nada se comenta abiertamente. Se oculta tras una sonrisa educada, tras una copa de cristal tallado, pero el gesto de Íñigo lo decía todo. No quería estar allí, y no es la primera vez que esto sucede, esto no es una novedad. Este patrón ya se había detectado en otros actos públicos, en otras apariciones donde Íñigo no encajaba, donde su energía parecía más la de un forastero obligado que la de un marido enamorado. Y sin embargo, la maquinaria mediática no se detiene. Al contrario, se intensifica porque cuanto más evidente es la grieta, más esfuerzo se realiza por taparla con flores, con viajes, con titulares dulzones, como aquel que hablaba de su escapada romántica a la Provenza. ¿Fue romántica de verdad o fue un salvavidas de última hora para acallar los rumores tras el desplante en la cena del Hotel Le Bristol? Mantente informado con las últimas novedades suscribiéndote a Intuición de Mujer. No debemos olvidar el simbolismo de ese hotel. El Le Bristol de París no es un lugar cualquiera. Es historia, es poder, es dinero. Es el escenario donde las élites europeas celebran aquello que desean mostrar al mundo. Allí Tamara e Íñigo conmemoraron su primer aniversario, y ahora se vuelve a mencionar el lugar como si todo fuera continuidad, estabilidad, un cuento de hadas. Pero la realidad se les cuela por las costuras, porque mientras ella posa con una mirada entregada y una sonrisa impecable, él no oculta que su mente está en otra parte. ¿Qué hace falta para que Tamara despierte? ¿Cuántas señales más necesita? Naturalmente, como no podía ser de otro modo, el pasado vuelve a irrumpir en escena. Porque por mucho que intenten sepultarlo bajo capas de lujo y eventos exclusivos, todos recuerdan que Íñigo fue infiel semanas antes de la boda, que esa traición estuvo a punto de dinamitarlo todo, que solo un milagro o una estrategia los mantuvo unidos. Y ahora, 2 años después, seguimos presenciando las consecuencias. Un matrimonio que sobrevive más por inercia que por pasión. Una marquesa que se esfuerza por sostener el guión establecido. Un empresario que ni siquiera finge entusiasmo. Por si fuera poco, en plena noche conmemorativa, con la headset observando, la disparidad entre ellos era escandalosa. Ella como siempre presente, involucrada, cercana. Él una sombra de sí mismo, ausente, frío, casi incómodo. Y así no se puede fingir eternamente porque el cuerpo habla, incluso cuando el discurso oficial sostiene lo contrario. Porque en el silencio de Íñigo Onieva reside más verdad que en todas las entrevistas conjuntas. Si existía alguna duda de que esto era más que una simple mala noche, el viaje a la Provenza la disipó por completo. Porque sí, Tamara Falcó volvió a desplegar la artillería emocional en redes sociales, compartiendo imágenes bucólicas, frases melosas y paisajes dignos de una postal. Pero la imagen es solo eso. Imagen porque mientras ella mostraba campos de lavanda, cenas a la luz de las velas y paseos con filtros cálidos, Íñigo no aparecía literalmente. En muchas de esas instantáneas, él brillaba por su ausencia, como si su presencia fuera cada vez menos relevante, como si ni ella misma supiera dónde encajarlo en el puzzle de su propia narrativa pública. Para más análisis, suscríbete a Intuición de Mujer. Lo más llamativo es cómo este matrimonio vive en 2 realidades paralelas. Ella, inmersa en el mundo de las revistas, las alfombras rojas, los platos exquisitos y las creencias casi místicas. Él en su universo de negocios nocturnos, fiestas entre semana y desapariciones sospechosas. Y aunque intentan convencernos de que todo va viento en popa, la realidad es otra. Están cada vez más desincronizados. Tamara pone el alma, Íñigo pone el piloto automático. Ella fuerza la sonrisa, él ni se molesta. Y eso, queridos, no se puede tapar con un brunch en la Provenza. Aquí es donde surge el verdadero problema.
El relato oficial, ese que busca hacernos creer que esto es una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que lo puede todo. Pero ya no cuela, porque por muy bien que se vistan los gestos, por muy caros que sean los hoteles, por muy seleccionados que estén los testigos, la frialdad se palpa y no es cuestión de un día. Esto ya es estructural. Íñigo no quiere estar y no hablamos de una fiesta, hablamos de una vida. Lo más grave no es solo que él no se esfuerce, sino que parece que le da igual. Le da igual lo que se diga, lo que se insinúe, lo que se publique. Es como si hubiera firmado un contrato emocional con letra pequeña. Haré acto de presencia, pero sin contenido. Y eso en un matrimonio público es una bomba de relojería. Porque Tamara, aunque intenta proteger la imagen de pareja perfecta, no puede hacerlo todo sola. La grieta se ensancha y ya no basta con poner la banda sonora y un hashtag romántico para taparla. Mientras tanto, los medios callan o maquillan la situación o directamente desvían la cámara hacia otro lado, porque nadie quiere ser el primero en decir lo evidente. Que esta relación no se sostiene, que Íñigo está a la deriva, que Tamara vive en una película que solo ella cree, y que lo que parecía un cuento de hadas hoy huele a trámite, a desgaste, a final anunciado. Solo falta que alguien se atreva a contarlo sin adornos, y para eso está este espacio. Pero si hay algo que corona este delirio sentimental es la desconexión emocional de Íñigo Onieva. Lo presenciamos en la cena, lo intuimos en la Provenza, pero ahora la gente de su entorno comienza a hablar, y lo que dicen no es agradable. Para seguir estos reveladores análisis, recuerda suscribirte a Intuición de Mujer. Lo describen como un individuo ausente que responde con monosílabos, que no conecta ni con su propia narrativa. Un hombre que parece cumplir un rol, como si estuviese atrapado en un guión que ni escribió ni desea interpretar. Va por inercia, dicen, como si contara los minutos para regresar a su cueva. Tamara, que se desvive por mantener el aura de marquesa inmaculada, intenta sostener una relación que a todas luces se le escapa de las manos. Porque a pesar de la educación exquisita, de los discursos espirituales y de los estilismos meticulosamente seleccionados, no hay cosmética que pueda ocultar el desinterés. Y eso con el tiempo se convierte en humillación pública, porque no hay nada más demoledor que amar en solitario, sostener en redes lo que en privado se deshace. Y lo que estamos presenciando ya no son grietas, son ruinas decoradas con flores. ¿Qué ocurre con la familia? Porque ahí también hay tela que cortar. Isabel Preisler, que de discreta tiene lo justo, ya no oculta su hartazgo, y los allegados no comprenden cómo Tamara sigue estirando una cuerda que hace tiempo se rompió. Algunos incluso susurran que ya existen pactos firmados, acuerdos de silencio, condiciones que deben cumplirse antes de dar el portazo. Una separación pactada, un divorcio programado en diferido. Todo suena a guión de serie de prime time, pero en este país la farándula siempre supera a la ficción. El silencio de Íñigo es tan ruidoso que incomoda. No desmiente, no aclara, no habla. Solo aparece cuando no hay más remedio, como un figurante en su propio matrimonio. Y cada vez que se le capta en algún evento, deja una estela de frialdad que ya ni se intenta justificar. Los flashes le molestan, las preguntas le sobran, y su gesto es el de quien preferiría estar en cualquier otra parte. Tamara sonríe, se justifica, cubre el hueco, pero el vacío no se tapa con palabras bonitas. Ahora que se encuentran a las puertas de su tercer año de casados, la pregunta flota en el aire como un perfume caro que ya huele a rancio. ¿Cuánto más va a aguantar Tamara? ¿Cuánto más va a fingir que todo va bien? ¿Cuánto más va a sostener un decorado sin cimientos? Porque si algo hemos aprendido del mundo rosa es que la fachada puede durar, pero nunca eternamente. En esta historia los silencios gritan más que las palabras, y el grito de Íñigo Onieva es claro, no quiere estar, no lo dice pero lo demuestra. Y Tamara, por más que lo intente, no puede rescatar a quien ya se fue por dentro. Este es el tipo de análisis profundo que te ofrece Intuición de Mujer. Un matrimonio en pausa, un amor en coma y un final que ya se presiente. La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya no es un cuento de hadas. Es una tragicomedia elegante, un matrimonio transformado en escaparate. Ella lucha por sostener la imagen, él ya ni finge interés. Entre cenas exclusivas, aniversarios vacíos y sonrisas congeladas, solo queda el eco de un amor que ya no respira. El desenlace no tardará en llegar porque cuando la desconexión es tan evidente, ni el lujo, ni los focos, ni las apariencias pueden salvar la situación. El reloj de su relación hace tic-tac y el final lo intuyen todos, incluso ellos. Para entender a fondo estas dinámicas y mucho más, suscríbete a Intuición de Mujer y forma parte de nuestra comunidad.